Damos la bienvenida en el estudio de los desayunos de 24 horas a Rafael Ollarte, constitucionalista. Buenos días, Rafael, bienvenido a nuestro programa. Buenos días, doña Janet, qué placer estar con usted y con todos los amigos de Teleamazonas. Quisiera analizar con usted lo sucedido con Alexis Mera y la solicitud de fiscal, contralor y procurador de que sean destituidos los jueces que sustituyeron las medidas, que cambiaron las medidas sustitutivas para Alexis Mera y lo dejaron, para que pueda tener prisión domiciliaria. Primero quisiera ver la actitud de los jueces. ¿Qué opinión le merece? A ver, lo primero que tenemos que recordar es de qué se trata el tema. El tema es el famoso caso Arroz Verde. Aportes supuestos a campaña electoral de Alianza País para las seccionales del año 2014, unas entregas en efectivo, 4.600.000, y el resto, 7,5 millones a través de aportes de campaña, cruces de facturas, pago de facturas, etcétera, cruce de cuentas, etcétera. Y ahí, entre otras personas, aparece el nombre de Alexis Mera, como recibiendo por servicios jurídicos la cantidad de $260,000, cosa que llamó la atención porque, claro, un funcionario público no puede ejercer la profesión de abogado. Esa es la primera cosa. Y por eso se le ha imputado los delitos de cohecho, tráfico de influencias y asociación ilícita. Todos estos delitos que no tienen penas mayores de 5 años. Esa es la primera cuestión. ¿Por qué razón le digo esto? Porque usted tiene unas llamadas medidas cautelares que tienen dos finalidades. La primera finalidad, asegurar la comparecencia del procesado en el proceso, y dos, la ejecución de una eventual sentencia condenatoria. ¿Qué medida cautelar se le dictó a don Alexis Mera? La de prisión preventiva. Cuando usted va a dictar una prisión preventiva, tiene que demostrar algunos elementos. Primero, que se trata de un delito de los que se denominaban de acción pública, que lo serían, cuya pena supere el año de privación de libertad, por lo menos, que lo sería, además que hayan elementos de convicción que hagan presumir que el procesado es autor o cómplice de la infracción. Y de aquí otro tema importante. Primero, que las demás medidas cautelares no sean suficientes para asegurar esa comparecencia y que la medida cautelar, prisión preventiva, sea la única aplicable. Y eso es lo que se tenía que demostrar en esta fase en el recurso de apelación contra el auto de prisión preventiva, porque los autos de prisión preventiva son apelables, dice nuestro Código Integral Penal. Y aquí viene un análisis que tal vez en lo académico sea interesante realizar, pero que es muy penoso realizarlo en la realidad, es decir, la poco claridad de las normas que permite un debate de si la prisión preventiva en este caso era o no sustituible, porque usted tiene dos normas al respecto, la del 536 y la del 537. La del 536 que le indica que se puede sustituir la prisión preventiva por cualquier otra medida cautelar mientras los delitos que se persiguen no superen los 5 años, que sería este caso. Y cualquier otra medida cautelar, dice nuestro Código Integral Penal, lo cual incluiría al arresto domiciliario según los artículos 522 número 3 y 525. Pero luego usted tiene otra disposición que le indica que con los casos especiales de sustitución por específicamente arresto domiciliario para embarazadas mayores de 65 años y personas con enfermedades incurables. Y ahí se ha producido ya un debate, es decir, ¿para el arresto domiciliario es solo aplicable el 537 o también es aplicable el 536? Pero aquí, primero la fiscal ha denominado este caso como sobornos 2012-2016, lo cual ya da un indicio de que el tipo de delito podría cambiar. Segundo, la fiscal... Pero no ha cambiado, ¿no? Hasta el momento. Segundo, la fiscal dice que no le permitieron hacer una exposición completa de por qué ella consideraba que debía mantenerse la prisión preventiva, sino que groseramente los jueces no le dejaron hablar. Y tercero, ella en este momento ha anunciado que tiene más de 200 pruebas que vincularían a varias personas, entre ellas Alexis Mera, de haber recibido sobornos, porque ya los está determinando de esa manera. Y cuarto, tenemos unos antecedentes bárbaros de todas las personas involucradas en este tipo de casos que se quitan el grillete, se van del país, se victimizan y manifiestan no ser culpables de nada o no tener garantías para poder enfrentar a la justicia ecuatoriana, etcétera, etcétera. Esas no eran razones, por ejemplo, esa no podría ser una razón suficiente para poder mantener la prisión preventiva. A ver, si excluimos el caso de la figura de Alexis Mera, y tenemos un procesado que ha concurrido a todas las diligencias, a donde usted lo llama, el señor concurre.
el señor está presente, el señor no se va. Claro, uno diría en principio, oiga, mantener una prisión preventiva con una persona que acude a todas las diligencias, que no se ausenta del país, que no evade a la justicia, bueno, nos parece difícil. Lo que pasa es que el análisis del caso se enturbia con la presencia de Alexis Mera y lo que han hecho las demás personas partícipes o supuestos partícipes de esta clase de delitos, porque la prisión preventiva no es condena. Y no es condena anticipada. Es decir, lo que uno espera es que si Alexis Mera, como cualquier otro, ha cometido una infracción, se le sancione, pero como usted no sanciona las infracciones, está promoviendo su comisión. No hay mejor modo de promover la comisión de infracciones que no sancionando. Y usted puede hacer un código con las penas del infierno, que si usted sabe que no lo van a procesar o que si lo procesan no lo van a condenar, bueno, viva la vida, sigamos nomás delinquiendo. Entonces, claro, ¿qué han hecho los, entre comillas, compañeros? Los que el propio Alexis Mera dice, los que no robamos no nos ausentamos, no nos vamos, no huimos. Claro, entonces dice, bueno, ¿qué me está diciendo respecto del resto? Del señor Alvarado que se quita el grillete. Claro, pero en general uno dice, ¿qué certeza tenemos? Alvarado decía lo mismo. Claro, no, estamos de acuerdo. Alvarado decía exactamente lo mismo. Estamos totalmente de acuerdo, es decir, pero existe efectivamente un riesgo de fuga. Si yo entiendo que existe efectivamente un riesgo de fuga, es decir, si el señor no va a comparecer al proceso, es decir, si cualquier otra medida cautelar es insuficiente, incluyendo el arresto domiciliario con la vigilancia que establece el artículo 525 del Código Integral Penal, bueno, ahí haremos responsables a los jueces. Y vea lo que señala también la Fiscal General de la República, porque uno dice, bueno, ¿qué será esto? Que la señora se está quejando luego de la diligencia, es decir, no le han dado la razón y salimos de una rueda de prensa. Creo que si le explican a la ciudadanía las cosas como es debido, es decir, uno, vea, no me dejó exponer porque yo iba a exponer las razones por las cuales la prisión preventiva es necesaria, aunque uno entiende que eso debe aparecer del auto de prisión preventiva y no requeriría unas explicaciones adicionales, es decir, el auto de prisión preventiva debería justificarse por sí mismo, pero bueno, no me han dejado exponer, me han quitado la palabra, y yo pedí la ampliación y la aclaración y no me han dejado. Bueno, ahí podemos hacer disciplinariamente responsables a los jueces, no por la toma de la decisión, sino por la actuación en la audiencia. Tampoco es posible que en cualquier caso, saquemos también este caso de por medio, que un abogado está litigando, que está defendiendo a su cliente, no le dejan defender, le cortan la palabra, no le permiten interponer un recurso, bueno, ahí habría una actuación irregular, pero eso es independiente respecto de la decisión en sí misma. La fiscal volvió a hablar de que reconoce que ya no caben apelaciones a la decisión de los jueces, pero que solicitará una ampliación y aclaración de la sentencia. Lo cual no variará el auto, ¿no? Es decir, la toma de la decisión no va a ser alterada en virtud de una aclaración o de una ampliación. Ahora, en los próximos días, según entiendo, o según se desprende de las declaraciones de la fiscal, se van a dilucidar o podrían, no sé, darse a conocer todas estas pruebas que la Fiscalía ha encontrado. ¿Eso podría, de alguna manera, cambiar la situación de Alexis Mera? Tal vez se podría determinar otro tipo de delitos en los que se pueda volver a hablar de la prisión preventiva, o ya eso está sacramentado. Yo le diría que no. Yo le diría que para que se aplique la prisión preventiva en contra de Alexis Mera, tendría que incumplir la medida sustitutiva. Entonces, si incumple la medida sustitutiva, por ejemplo, el arresto domiciliario, se sale de la casa o lo que sea, ahí no habrá mayores comentarios y lisa y llanamente prisión preventiva. Si se intenta quitar el grillete o este tipo de cosas, inmediatamente es prisión preventiva. Porque son los casos en los cuales usted incumple de modo general una medida no privativa de libertad o incumple por otra parte una medida sustitutiva, que sería en este caso, inmediatamente se dicta la prisión preventiva. Pero si cambia el tipo de delito, ¿no? No, yo entendería que no. Ya hemos determinado la medida cautelar para Alexis Mera. Si la incumple, tendríamos que ir al tema de la prisión preventiva. Ahora, entienda que en el caso del arresto domiciliario de Mera, independientemente del debate, si no procedía según el 537 o que sí procedía según el 536, el señor tiene resguardo policial. Es decir, tampoco, no creo que estemos tan mal en el país de que un señor se le salga las narices a la policía. O sea, ya con eso cerremos nomás. O sea, yo entiendo que el Código Integral Penal está harto mal hecho. Yo ya no me sorprendería, en cambio. Yo creo que la capacidad de asombro nuestra, pues, supera todo lo imaginable, pero ojalá que no seamos así de tremendistas, perdón, esto sería terrible, porque aquí de lo que se trata, a mí no me han gustado algunas
expresiones, por ejemplo, del Contralor diciendo que aquí se trata de trabar la justicia. El proceso sigue, pues independientemente de si se dictan o no medidas cautelares o si las medidas cautelares son tales o cuales. Es decir, el proceso tiene que seguir y uno entiende que tenemos que terminar, en este caso, con un llamamiento a juicio y la eventual condena o con un sobreseimiento, porque también puede ocurrir, ¿no? Ahora, el Consejo de la Judicatura ha aceptado las denuncias en contra de los dos jueces, el juez Flores y el juez Enríquez, que interpusieron fiscal, Contraloría y Procuraduría General del Estado. ¿Cómo debería ser este proceso? Ahora, yo entiendo, y ojalá que sea así, no por un caso de esta naturaleza volvamos al pasado, en el que el Consejo de la Judicatura creía que error inexcusable o falta de motivación te facultaba para revisar la decisión judicial. Creo que sobre eso hemos hablado 10 años. Los casos que se están analizando afortunadamente hoy día respecto de error inexcusable son con declaración judicial. Es decir, si hay una declaración judicial posterior que indica que estos jueces han incurrido en error inexcusable, sancióneles lo que quiera, imponga la sanción. Ahora, si se trata en cambio del comportamiento de los jueces dentro de la audiencia, la cosa cambia. A ver, lo voy a explicar en morocho. Si es que el juez llega borracho, si es que el juez no va a la audiencia, si es que el juez comienza con actos intimidatorios para las partes o anticipar, bueno, la cosa cambia de color. Pues no, yo no estoy hablando de si su decisión es buena o mala, me agrada o me desagrada, estoy hablando de cuál es su actitud dentro del comportamiento del juez. Pero administrativo. En este caso, a la fiscal afirmar que no se le permitió exponer sus argumentos y razones para que se mantenga la prisión preventiva de Alexis Mera, ¿eso podría ser una causal para destituirlos? Bueno, podría llegar. Yo entendería, porque la destitución es la más grave de todas. Recuerde que, si bien está prohibido videograbar, filmar estas audiencias, diligencias, sí hay la videograbación oficial. Es decir, el Consejo de la Judicatura en cada proceso filma estas cuestiones justamente para los procesos disciplinarios. Entonces tampoco es tan fácil que un juez se la pase, ¿no?, en esta materia. Entonces tenemos la versión de la fiscal. Yo le diría que un poco dramatizada con lo que ha hecho posteriormente de acusar a los jueces de que esto es interferencia con el Contralor. Yo creo que eso nos trajo unos recuerdos ominosos, ¿no? Esta cuestión de que aparezcan unos funcionarios achacando a los jueces por la toma de una decisión. Ahora, si dejamos las cosas en su lugar, es decir, es el comportamiento administrativo, vaya pase, se analizará por parte del Consejo de la Judicatura. Entiendo yo que el Consejo de la Judicatura habrá aprendido de los errores del pasado. Recuerde que la experiencia está basada en nuestros errores y si no aprendemos de ellos estamos condenados a repetirlos. Es decir, de que uno manche los casos por la situación de proceso en la que estamos y que generemos precedentes para el futuro. Yo creo que esa cuestión ya estuvo buena durante los 10 años pasados. ¿En cuánto pueden incidir los antecedentes de estos dos jueces, Enríquez y Flores, toda vez que su labor, su historia empieza a ser revisada y se lo relaciona con algunas decisiones no jurídicas, sino de tipo político, relacionadas al gobierno anterior? Bueno, eso sería dañoso no para este caso, sino en general para el sistema de justicia. Si usted está hablando de que tiene jueces que fallan no por el mérito del proceso, sino por la carita del marchante o por las relaciones políticas de alguien, bueno, estamos en un gravísimo problema, ¿no? Pero esto no es solo este caso, es para el resto. Ahora, claro, cuando yo escuché señalamientos respecto de que había relaciones entre los jueces y Alexis Mera decía, bueno, pero y para eso está la recusación, ¿no? En cualquier instancia procesal tú puedes recusar a los jueces. Claro, tal vez no estamos dentro de los casos de excusa y recusación, sino que nos estamos refiriendo a una cuestión muy general respecto de la actitud de estos jueces, lo cual también nos hace recordar el modo como se designó, y lo cual ratifica una vez más que nunca importa el modo de designación, sino a quién se termina designando. Si los sistemas de designación no te garantizan, hay sistemas de designación que te garantizan el fracaso, pero sistemas de designación que te garantizan el éxito no hay. Creímos que era el concurso, pero ya hemos visto lo que ha ocurrido con los concursos, incluso los hechos de buena fe. El señor Rolando Tapia, por ejemplo, exmilitar y relacionado con el 30S, luego demostró su inocencia de no haber tenido absolutamente nada que ver en el tema. Él despachaba desde la Asamblea Nacional. Él manifiesta que ha pedido que hay un informe listo sobre la actuación de uno de estos jueces, me parece que es el juez Flores. Sin embargo, el Consejo de la Judicatura no ha tomado absolutamente ninguna decisión y permite que este tipo de jueces sigan actuando dentro de los procesos, sigan poniendo en duda
digamos, todas las actuaciones de la justicia y que finalmente la justicia en general sea afectada. Efectivamente, porque yo le insisto, no es este caso. Es decir, si estas personas tienen algunos antecedentes de fallar de modo contrario a derecho, de no actuar debidamente, bueno, para eso tenemos el Consejo de la Judicatura y esperamos en eso actuaciones. Si usted empieza a ver también las actuaciones del pasado y empieza a ver que la persona ha actuado mal, bueno, pues ¿qué seguimos esperando? Porque, claro, no es posible que estas cosas salgan a la luz pública por un caso políticamente relevante como el Arroz Verde y no con el caso de Juan Piguave y fulano de los Palotes, que también están sometidos a proceso, que también están ahí, que están sometidos a todas las medidas cautelares, ahí no hay sustituciones, ahí no hay medidas alternativas. Bueno, tal vez eso también sea la queja de la gente, es decir, ¿estamos tratando esto como un caso como el común de los mortales, o aquí estamos dando alguna especie de privilegio? A ver, analicemos cuántos casos de prisión preventiva en la cual la Fiscalía actuó del mismo modo y con cierta ligereza. Yo no estoy diciendo que en este caso la juez Camacho ha obrado con ligereza, pero digamos que obró con ligereza. ¿Cuántos casos más ha habido de ligereza en la dictación de prisiones preventivas? Y que ha existido esta posibilidad de que te dicten, bueno, el grillete, el arresto domiciliario. Entonces la gente ve tal vez que en esto hay un doble rasero, y eso es lo que enturbia esta clase de proceso. Hablemos de otro proceso para poder aprovechar el tiempo. Quisiera que usted me comente, pues en este momento en la Asamblea Nacional y desde otras instancias se propone, se analiza y se contempla la posibilidad de quitarle funciones al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Y el debate está entre si eso implica una reforma constitucional porque cambiaría la estructura del Estado, o una enmienda constitucional porque solamente se le quitaría funciones a este organismo, más no desaparecería, por lo tanto la estructura estaría ahí. Si usted coincide con este análisis. A ver, yo creo que incluso desaparecerle al Consejo se puede hacer mediante enmienda. ¿Por qué? Porque no cambiaría la estructura del Estado. Claro, a ver, primero, no desaparece la función de transparencia. Segundo, la función de transparencia está integrada por varios órganos: Contralor, Defensor del Pueblo, Superintendentes y Consejo de Participación Ciudadana. Y de hecho han desaparecido superintendencias sin que nadie alegue que se ha modificado ni la estructura fundamental de la Constitución, ni los elementos constitutivos del Estado. Pero bueno, si es que se trata solo de restarle funciones, menos aún, pues. Nosotros sí hemos enmendado la Constitución, incluso vea cómo se hizo la modificación respecto de que el Consejo era designado por concurso a un Consejo electo popularmente. Se le hizo mediante enmienda. Y yo no creo que sea alegable entonces que haya que ir necesariamente a la reforma parcial. Ahora, sí tiene que tomar en cuenta una cosa: si la Corte Constitucional dice que procede la vía de la enmienda, procede la vía de la enmienda y de la reforma parcial. Es decir, cualquiera de las dos, porque la reforma parcial tiene menos restricciones que la enmienda. Y hay que tomar en cuenta una cosa: si se trata de enmienda por vía parlamentaria, que es lo que están iniciando nuestros asambleístas, esta demora por lo menos 13 meses. Es decir, no estamos hablando de que esto es para pasado mañana. Es decir, con todo el procedimiento, en el mejor de los casos, usted me está hablando de que la desaparición del Consejo o la eliminación de la potestad nominadora es para agosto del año 2020. Entonces, por ahí no va la cosa. Tal vez sea el mecanismo más veloz la reforma parcial, porque tiene el primer debate, 3 meses entre el primero y segundo debate, y de ahí vamos al referendo ratificatorio de la reforma parcial, pero eso tampoco le toma menos de 8 meses. Es decir, no hay ningún remedio pronto y eficaz. Lo que ocurre es que nosotros tuvimos una elección de un consejo viciada, a mi juicio. Es decir, un consejo electoral que no propició el debate, que nos pusieron propagandas de 30 segundos, en que la gente no sabía por quién votar. O sea, teníamos bien claro lo que iba a ocurrir, porque esto también ocurrió en su momento en Bolivia con la elección de magistraturas. Una participación muy baja, voto positivo paupérrimo en relación con el voto nulo. Ni siquiera tenías un consejo que te decía cómo se cuenta el voto nulo. ¿Sí? Una cosa innombrable. Y también ahí tuvo su culpa en algo la Corte Constitucional, porque se le pidió que suspenda esa elección y se corrija. Bueno, no pasó y estamos en esto. Ahora también hay que aceptar los resultados de las cosas. Este Consejo está electo y este Consejo tiene funciones ordinarias. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Saltarnos la Constitución por enésima vez? Yo francamente me niego a eso. Claro, y coincido con usted, pero yo sí me pregunto qué hacemos con los vacíos que en este momento se develan, ¿no? Tenemos un presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que ha mentido para poder ser calificado como candidato. Es fuera de toda, digamos, el engaño en general al proceso, constituye el peor de los ejemplos
para el resto de los ciudadanos. Entonces aquí se puede mentir, se puede falsear la hoja de vida para acceder al órgano, uno de los órganos más importantes de la instancia de control social, y resulta que luego se descubre y no pasa nada. Pero yo no tengo ánimo de consolarme con lo pasado, pero vaya a ver cómo se eligió al señor Pollitt, vaya a ver cómo se designaban los fiscales, vaya a ver las cortes constitucionales que teníamos. Ahora, eso a mí no me puede llamar a decir que porque teníamos un asco de corte, cualquier cosa es mejor. A mí eso no me convence. Y ciertamente Tuárez ha hecho todo lo posible por desprestigiar al Consejo. Ahora, que el juicio político proceda en esa materia, no procede. Usted no puede enjuiciar a alguien políticamente por la calificación de su candidatura, entonces enjuicia al Consejo Electoral. Supongo que también hay pedimento de juicio político a los exmiembros del Consejo Electoral, además estamos dentro del año que se posibilita el juicio político. Segundo, ¿cuáles son las consecuencias de su juicio político? ¿Quién entra en vez de Tuárez? También, o sea, si quieres irte a la política, también piensa en política. Si estamos en el mundo del derecho, no nos saltemos las normas, porque hoy día me las salto en este caso, mañana yo alegremente me las salto en otro, porque para eso nosotros generamos una cantidad de precedentes. Es que en el pasado yo sí le puede juzgar a este funcionario políticamente y lo destituí, no por las infracciones cometidas en esa función, sino en una previa. Eso hemos hecho acá, nos hemos saltado el año previo, las consecuencias, creemos que los juicios políticos son solo políticos y no son juicios. Bueno, hagamos ya de una vez las cosas bien, aceptemos nuestros errores, porque claro, si usted no acepta los errores y los corrige con otro, esa es la historia constitucional del Ecuador. Pues ¿cuándo la vamos a arreglar? ¿Con la enésima constitución? ¿O ahora saltándonos la Constitución incluso por vía de Corte Constitucional? Me voy a quedar con eso. Muchísimas gracias, Rafael, por estar esta mañana con nosotros. Al regresar del corte nos acompañará Juan Carlos Solines, experto en telecomunicaciones. Junto a él hablaremos de la resolución de la Arcotel para revertir las frecuencias de Televicentro y RTS. Ya volvemos.